Tenemos varias gente en nuestra iglesia, la hermana Cepeda y el hermano Juan Carlos Ávila, el que hace aquí al- hace las música. Falleció pues su prima, que era su nana, ¿verdad? Cuando estaba él creciendo, Carlos, y pues prima de alma. El pastor Cepeda nos ha avisado que estuvo enferma, oyeron el evangelio y pedimos, ¿verdad?, en el Señor que ellos estén bien con el Señor. También sabemos que a Tony y la hermana Cintia, ¿verdad?, tuvieron en su familia también una situación donde hubo fallecimiento, ¿verdad? So hay que orar, ¿verdad?, por todas estas almas que hayamos tenido una oportunidad de darles el evangelio, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? Que tratamos de ver como en esta vida estamos aquí hoy y nos vamos mañana, nunca sabemos cuándo sea la última vez que vamos a ver a alguien, ¿verdad? Y entonces para eso venimos, para equiparnos aquí el uno al otro, animarnos para perseverar esta carrera que Dios nos ha dado en esta vida, para glorificar su nombre y uh, para poder, ¿verdad?, hacer esa luz a otros, luz al mundo, especialmente a los que están alrededor de nosotros. Esta noche quiero traerle las 5 solas, nomás dar una pasadita. Hemos tenido estudios más intensos en esto antes. Puedo hacer una sola en 3 sermones y podemos hacerlo, ¿verdad?, en muchas, ¿verdad? Pero ahora nomás quiero darle una pasadita a esto, ¿verdad? Esto que estamos haciendo, que es tan importante, que está en cada de nuestras declaraciones que tenemos. Aquí es lo que creemos aquí en Loma Alta, es parte de lo que vemos en las escrituras. Sola escritura, que es la autoridad final, las escrituras. Solas Cristos, nuestro mediador, es solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Solo gratia, es sola la gracia de Dios. Sola fide, es fe y fe solo en fe en Cristo, ¿verdad? No hay obras. Sola Deo gloria, es la gloria, para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Nuestra final autoridad aquí sabemos que es la palabra de Dios. Cristo es nuestro único mediador, ¿verdad? Es aquel sumo sacerdote que tenemos nosotros y nuestra única causa es la gloria de Dios, ¿verdad? En cada uno de estos. Y la fe es nuestro instrumento, es la fe que Dios nos ha dado. Y es bien importante ver si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19. Romanos, Romanos capítulo 17. 1, versículo 17, Romanos 1, 17. Dice así la palabra de Dios, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo es que se revela la justicia de Dios? ¿Verdad? Es una pregunta bien importante que aquí nos está diciendo, por la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe, ¿verdad? Y luego dice, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que aquí vemos que el instrumento que nos mueve, que nos ayuda a seguir la batalla, ¿verdad? Lo que nos salva es esa fe. Y luego nos sigue dando fe Dios en nuestro camino. Esas son las dos fes que hay, que tenemos. Las dos son fe, pero primero es esa fe que nos trae a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y luego después esa fe tiene que seguir creciendo para poder seguir viviendo en esta vida, porque si no ya hubiéramos dado, como dice el hermano Reyes, ya hubiéramos dado los tenis, ¿verdad? Ya hubiéramos dado los tenis. Y luego nuestra meta es solo Dios gloria. Esa es nuestra meta, darle gloria a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida. El concepto ese, también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No queremos estar nomás viendo todas las cosas y
estar ahí traumados de que esto es la gloria de Dios, no, pero en la manera en que pensamos, ¿cómo lo que hacemos en nuestra vida, cómo glorifica a Dios? ¿Verdad? Esa es la meta, pues tener esa conciencia y que siga creciendo más y más. ¿Cómo nuestra vida, cuando nos levantamos, qué glorifica a Dios? Y eso nos trae santidad. Lo que divide en la teología es esto, ¿verdad? La reformación no fue algo para separar a la cristianidad, no fue algo para crear, nuevas iglesias. Incluso Martín Lutero y todos los que hicieron esto antes de él, ¿verdad? Como vimos en la mañana, Wycliffe, John Huss, Martín Lutero, Juan Calvino, y antes de ellos, la meta no era dividir la iglesia católica, la meta era reformarla. Nunca fue de que ellos querían ser presbiterianos o luteranos o bautistas, y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que la meta de ellos en ese tiempo no era, y ahora no es para dividir la cristianidad, sino es para unir la cristianidad. Eso es bien importante, y muchas veces lo que les llamo los calvinistas hyper-calvinistas o reformados hyper-reformados causan división con este tipo de teología y comienzan a verse ellos en un lugar más alto, ¿verdad? O lo que sea. Pero realmente esto no fue para crear separación, división en la iglesia. Esto no fue para traer división en las iglesias o crear nuevas iglesias. Esa no fue la mentalidad especialmente de Martín Lutero. Ellos querían reformar la iglesia católica y que podrían regresar a las escrituras. Entonces eso es bien importante, que aquí no queremos dividir a nadie, sino traerlos a las escrituras. Entonces, pero desafortunadamente vivimos en un mundo caído y sí va a haber separaciones por el corazón. Va a haber gente que no va a querer esto y puedo hablar un poquito más de esto en unos momentos. La meta siempre fue corregir los errores y reformar a la iglesia para atrás hacia lo que son las escrituras y la autoridad de lo que estamos viendo. Y lo esencial en las doctrinas reformadas son estas 5 solas que nos dan esa división, porque en cada sola hay bastante, ¿verdad? No nomás son estas, son 5, pero hay bastante entre medio y cada una se complementa. Exponiendo una claramente hace la otra claramente ser verdadera. Entonces estas doctrinas son unas frases que se han hecho, solo escritura, esa es la primera que vemos. Y una vez más, no es esto para dividir. Y yo he visto mucho ahora esta gente reformada y separando entre ellos mismos, haciendo división entre ellos mismos. Pero ese no es el plan aquí. El plan es traernos todos para atrás a lo que es la palabra de Dios, no para dividir y hacer religiones nuevas. Es como podemos tener la iglesia bautista, ¿verdad? Yo no quiero dividir la iglesia bautista, quiero traerlos para atrás a lo que ellos fueron conocidos cuando primero fueron. Un bautista antes era algo diferente de lo que tenemos ahora. Los bautistas eran que tenían la palabra, tenían la sana doctrina, sabían la palabra de Dios. Y ahora ha cambiado, eso no es para comenzar una nueva iglesia, sino para traer para atrás a eso. Por eso no hemos cambiado de nombre aquí, ¿verdad? Eso sigue siendo esta iglesia bautista. Solo escritura, escritura solo. Ese es algo bien importante en la reformación porque tenemos primeramente que ver, y por eso las estoy poniendo en esta, ¿cómo se dice? En esta frecuencia. Porque es igual, ¿verdad? Como cuando estoy hablando con gente, si no sea en el trabajo, en la iglesia, o cuando conocemos a alguien y quieren hablar y debatir, o quieren tener un debate, o no sé, ¿verdad? Quieren decir, bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es, oye, ¿eres cristiano? ¿Crees en la palabra? Porque si no, entonces
va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Porque si no hay algo que podamos llegar a que nos guíe, pues entonces vamos a tener que hacer más lo que se llama apologética, vamos a tener que probarlo con otras cosas. Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Lo primero que queremos hacer cuando estamos hablando con un incrédulo o con una persona quizás que no, a lo mejor tiene iglesia, no tiene iglesia, o si tiene iglesia, aunque sean aquí en nuestra propia iglesia, lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, quiero probarte que esta es verdad. La única forma, probarte. Solo escritura es algo bien importante que tenemos que ver. Entonces, en la Reformación vemos esa frase ahí, la palabra de Dios. Acuérdense que vimos 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. La palabra de Dios es inspirada por Él, es respirada por Él, se puede decir, como dice en español, God breath, ¿verdad? Y tenemos acceso a esta palabra, Dios nos ha dado a esta palabra, para poder tener nosotros el entendimiento apropiado. Ahora, cuando decimos sola escritura, no quiere decir que esta escritura va a hacer algo, sino esta escritura nos va a guiar a Dios, pero falta otro componente. ¿Saben qué es el componente que falta? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo. Y eso es importante, ¿verdad? Porque podemos leer este libro y saber todas las solas, pero sin el Espíritu Santo, pues va a haber un problema, ¿verdad? No vamos a poder entender. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tenemos eso, y cuando tenemos esto, tenemos el acceso de que por el Espíritu Santo no es la interpretación de nosotros, porque si no, nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios como nosotros quieramos. Hay peligro. Por eso hizo Pablo que el entendimiento que hace jacta, ¿verdad? Pero el amor edifica. Entonces tenemos que entender que tenemos acceso a todas las cosas porque aquí tenemos la doctrina cristiana, pero al mismo tiempo tenemos que entender que todo el entendimiento viene del Espíritu Santo. El entendimiento que doy yo aquí cuando predico, el entendimiento que da cualquier persona que agarra el púlpito, cualquier clase que estás agarrando, que sea verdad, no es el Espíritu Santo el que está trabajando, aunque es el instrumento, pero el Espíritu Santo es el que te está enseñando. ¿Ok? Siempre debemos de ver eso. Cuando tú vienes a una revelación y tienes fe en Dios y tienes una relación con Él, esa revelación viene solo del Espíritu Santo. Y ese ejemplo lo vemos con Martín Lutero, porque obviamente sea impresionante de todos de ellos, ¿verdad? Pero impresionante él ya para los 24 años ya tenía doctorados, ya tenía bachillerados, maestrías, todos sabía los lenguajes, ya había hecho mucho trabajo y aún por primera vez ve las escrituras como un bebito, ¿verdad? Obviamente sabemos que es algo que viene del Espíritu Santo, no del hombre. Segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículos 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces sabemos aquí que la escritura es completamente la autoridad de todo, y no la iglesia, no las tradiciones, no el papa, ¿verdad? Aquí no tenemos papa. Entonces estoy revisando y luego, si hay tiempo, voy a ir una por una un poquito más. Entonces tenemos solo fedi, por fe, solamente por fe. Entonces, primero las escrituras las tenemos. Esto es lo que trae. Aquí dice que la palabra de Dios, la palabra profética, ¿qué hace? Nos alumbra.
nos alumbra, qué bonito. Y lo que hace todo igual es que es trabajo de Dios, el Espíritu Santo, el que nos mueve para hacer esto. Entonces vemos ahora sola fede, por fe y solo por fe, o solo por fe. Esta es una doctrina que era una cosa céntrica que trajo a Martín Lutero y a otros reformadores, que podemos ver que esto fue lo que los alumbró. Ellos ya tenían la palabra y el Espíritu Santo, pero lo que ellos batallaban era de que, pues, ¿cómo era la salvación? No entendían la justificación correctamente, entendían las leyes de Dios, entendían la tradición de la iglesia, pero no entendían la fe, que nomás era fe. Ellos sabían que había fe, pero ellos le agregaban a la fe que solamente la fe no era necesaria, que había algo más necesario que la fe. Entonces esto fue algo central, por ejemplo, con Martín Lutero y otros reformadores, ¿verdad? Esto es una causa material para la reformación. Romanos 4:5, ¿verdad? Vamos ahí a Romanos 4:5 para darle un poquito de, para que las páginas se despeguen un poco. Y esto lo leímos en la mañana. Mas lo que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe es que contada por qué, por justicia. Entonces, eso es lo que vemos. Solo Fedi, podemos resumir, ¿verdad? Con saber de que lo que pasa en nosotros es de que no somos justificados por el trabajo que nosotros hicimos, sino somos justificados por el trabajo que alguien afuera de nosotros hizo. De todas maneras, está algo afuera de nuestras manos que no podríamos alcanzar si no fuera por Dios, ¿verdad? Y la iglesia, obviamente, católica romana, veía que era fe y buenas obras. Eso es lo que te traía la justificación. Cuando vemos que lo que te trae es la fe justificada por buenas obras, no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vemos el debate ahí. Hay un debate hasta ya tiene cientos de años. Pues nos vamos también atrás a San Agustín, nos vamos atrás ahí a los filósofos que ayudaron también, ¿verdad? Que batallaron con a Santiago y con Pablo, ¿verdad? Y separaban a ellos, ¿verdad? Santiago dice que pues sin obras estás muerto, ¿verdad? Y Pablo decía, por gracia soy salvo y no es por obras. Entonces, ellos estaban de acuerdo. Santiago y Pablo no tenían ningún problema. El que tenía el problema somos nosotros, que interpretamos incorrectamente. No es constante, porque Pablo también decía lo mismo que Santiago estaba diciendo, y Santiago decía lo mismo que Pablo estaba diciendo. Entonces, la batalla hasta con la iglesia y la doctrina bautista es ahora hay algo que se llama una salvación de amo, o Lordship Salvation, ¿verdad? Una salvación donde Dios, Cristo Jesús es tu amo. Pero lo que hablan ahora es que dicen, bueno, primero es mi Salvador y después es mi amo. Dicen, hay una transacción que jala, primero soy salvo, ya después en la vida, pues ya es mi amo. Señor, ya es mi Señor. Ok. Ya es mi Señor. Primero es mi Salvador y después mi Señor. O sea, una salvación, y pues piensan que nosotros estamos hablando de obras, ¿verdad? Cuando decimos que no, yo lo que veo en las Escrituras es de que en el momento que Él te salva, es tu Señor. O sea, Él es dueño tuyo. O sea, te compró con un precio. Y esta también es algo entre los bautistas también que hay, y dicen, ¿verdad? Que estamos diciendo que es salvación más obras, cuando decimos, cuando pues ya nuestro Señor y tenemos que seguirlo, y esa es una de las marcas de ser salvo, de seguirlo como nuestro Señor y Salvador. Pero lo que pasa es lo que está diciendo aquí,
Pablo, lo que dijo Cristo, es que por sus frutos os conocerán. Entonces lo que está diciendo Dios es de que sí, si eres salvo sin obras, pero vas a manifestar ¿qué? Frutos. A mí es claro, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que en veces queremos excusar con maneras de traer a gente a Dios, ¿verdad? Hay música bien tierna en el lado, hacia atrás, ven bonito y hablas y sí, ¿quién quiere venir y que pasen aquí al frente? Y una de las críticas que yo tengo mucho también es de que por qué no hago que gente pase al frente a salvarse o lo que sea, ¿verdad? Pero hay una manipulación que pasó hace años, ¿verdad? Que usa la gente, ¿verdad? Con estos tipos de oraciones. Ahora, hermanos, yo no saco a Dios y lo pongo en una caja. Dios, si quiere, vas a ver un folletito con el Evangelio y la persona puede venir a Cristo. ¿Ok? Dios, si quiere, puedes hacer una oracioncita y Dios te puede salvar. ¿Ok? Quiero aclarar eso, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Pero realmente nuestra responsabilidad es lo mejor de nuestra capacidad dar el evangelio, ¿verdad? Y asegurarnos. Yo no puedo decirle a alguien que apenas vino al Señor y que ahí estuvimos y finalmente agarra y dice, y le digo, pues ya, o sea, estoy seguro que, no, bueno, vamos a ver, con tu fruto los conocerás. El único que vas a ver es Dios y tú. Yo no soy nadie para decir y declarar a alguien salvo, ¿verdad? Yo no conozco su corazón. Pero cuando pasa eso, por fe, nosotros creemos, ¿sabes qué? Esta persona hizo ese llamado y es salvo. Y por eso te plugueas en una iglesia y ahí afirmas la salvación. La iglesia afirma tu salvación, no porque sean Dios, pero Hebreos también leemos en la palabra de Dios, por eso es importante que seamos miembros de la iglesia para afirmar, pues si no, si estás solo, sin membresía, sin iglesia, nadie que te ponga contable, ¿cómo tú vas a saber que estás creciendo? ¿Cómo tú vas a saber que vas en la manera correcta? Entonces, por eso no debemos, como dice en Hebreos, de ser negligentes a juntarnos. Entonces, lo que pasa aquí es de que vino esto de que una vez salvo, siempre salvo. Y me pregunta mucha gente, no, pues eso es bien bautista, es el coro de los bautistas, ¿verdad? No sé, los presbiterianos, pero sé que es de los bautistas. Y yo lo oigo eso cuando yo estaba creciendo, los hijos llegaban, hacían una oracioncita, los bautizaban y como al mes ya no los volvíamos a ver y andaban mal, bien mal por años. Y oía las oraciones de las madres y de los padres ahí, no, pues yo sé que una vez salvo, siempre salvo, Dios cuídalo nomás, pero el fruto no está enseñando que entendió lo que era la salvación. Porque lo que dice la palabra de Dios es de que sí puedes estar en una temporada, pero ahí ya no perteneces en la oscuridad. Puedes estar ahí en una temporadita, pero Dios no va a dejar que permitirte estar ahí. Te quita, te saca de aquí, te hace, pero no va a dejar que estés ahí en ese lugar, porque los que son de Dios, dice que Él es el Padre, no somos hijos bastardos, tenemos sino un Padre celestial y Él persigue a aquellos que son de Él. Entonces, lo que tengo yo el problema es de que una vez salvo, siempre salvo, correcto, pero falta algo. Una vez salvo, siempre salvo. Y lo que dijo Cristo, si permaneces en ¿qué? En mí. Y eso es una cosa que tenemos en toda la palabra de Dios. Si permaneces en mí. ¿Qué dice ya Cristo? O sea, Cristo lo hacía lo más radical que había. Pablo incluso está escribiendo para enseñarnos todo lo que Cristo estaba predicando, porque era diferente, era algo difícil de entender y llegó el Espíritu Santo y Pablo comienza a agarrar las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo, y Cristo estaba hablando del Antiguo Testamento, no vino y dijo esta es una profecía de acá, sino dijo que toda la palabra de Dios, toda la escritura, toda la autoridad, Él vino ¿para qué? Cumplirla. Cristo mismo nos enseña que la palabra de Dios es la autoridad. Si permaneces en mí. Entonces ahí está la perseverancia de los santos. Gente no pierde su salvación.
¿verdad? Si la perdiste, nunca la tuviste. No es que la pierdas. Porque aquí es una de las cosas que vemos de las sanas doctrinas, es la perseverancia de los santos. Dios va a perseverar hasta el fin a su gente. No va a haber ninguna duda. Arrastrado, vas a volver a humo, a lo mejor no vas a tener premios, no sé, pero así vas a volver al humito del infierno, así muy apenas la hiciste. Pero si eres de Él, vas a llegar hasta el fin, ¿verdad? Si permaneces en mí, dice la palabra de Dios. Entonces, fe es algo bien importante que tenemos que ver en las Escrituras, ¿verdad? La cristianidad bíblica nos enseña que la Escritura es la autoridad, es la interpretación, es una interpretación que no viene de nosotros, sino viene del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios reveló en su palabra, en este contexto, que podamos creer y vivir para Él. Entonces aquí está toda la instrucción que vas a necesitar. Ok, toda la instrucción. Acuérdense, los que pensaban, nomás un poquito hemos estado viendo por Génesis y estas enseñanzas durante estos años que he estado, han escuchado, ¿verdad? Me ha metido en diferentes cosas para enseñarles. Pero acuérdense nomás para que veas, el hebreo no era el que pensaba que el mundo era flat. El griego era el que pensaba que el mundo era plano. La palabra de Dios nos enseña que el mundo es redondo. ¿Ok? Muchas cosas que vemos, que la ciencia, Dios la trae y no hay problema con la ciencia. Tenemos que ver la ciencia, pero no va a contradecir la palabra de Dios. ¿Ok? A Galileo, ¿qué le pasó a Galileo, hermanos? ¿Se acuerdan? Se quedó ciego el pobre por estar viendo el telescopio al revés, ¿verdad? ¿Qué vio él? Pues un hombre súper inteligente. La iglesia se enojó con él cuando descubre que, pues pensábamos, por eso viene el dicho ese, ¿verdad? Que piensas tú que todo, todo gira alrededor de ti. Todos pensaban que la tierra y el sol y las estrellas y todos venían alrededor de nosotros y nosotros pensamos en veces, ¿verdad? La expresión que se hace, no, piensa que todo se trata de ti, que todos giran alrededor de ti, ¿verdad? De esa expresión de ahí sale. Y Galileo prueba que no es cierto, que nosotros somos los que estamos dando vuelta alrededor del sol y todo lo demás, ¿verdad? Entonces él ve manchas en el sol y saca su telescopio y lo voltea al revés para poder ver y comienza a ver unas manchas y luego cambian y pues se estaba yendo ciego. No hagan eso, hermanos, no vayan a ver directamente el sol, número uno, y no vayan a sacar un telescopio y lo volteen al revés sin protección. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia predicaba algo diferente, tenía error. Y en lugar de decir, ¿sabes qué? Estábamos mal, no. Catridal. No. Somos sin error. Lo querían matar a Galileo por andar probando mal a la iglesia. Entonces, mi punto es de que las escrituras son suficientes hasta con la ciencia. Y no va a decir todo aquí lo que sea de la ciencia, pero lo que nos va a decir es cómo debemos de vivir como cristianos y todo lo que necesitamos en finanzas, en matrimonio, en hijos, en todo lo que tú te puedas pensar. La escritura es suficiente, no necesitas nada más afuera de las escrituras. Pero no quiere decir que no es malo ver historia, libros y ciencia y todo. Nomás lo que tenemos que ver es de que esta es la medida y que no debe de contradecir la palabra de Dios. Esa es otra cosa en iglesias que no veas ni una otra libro, no leas historia, no hermanos, sí, edúquense, ¿verdad? Las escrituras son suficientes
Y esa la suficiencia de las escrituras es relativamente importante para ver que la autoridad de la escritura es suficiente en nuestras áreas. Es autoritativa, es la autoridad más arriba. Esa es la palabra de Dios es superior, ¿verdad? Y eso es bien importante, eso es lo que nos está diciendo Pablo en 2 de Timoteo 3:6. Nos dice que ahí en la Biblia vamos a hallar lo que es suficiente para guiarnos en nuestros caminos, nos va a dar advertencias, nos va a dar exhortaciones, nos va a enseñar todas esas cosas, instrucción, entrenamiento para poder servir a uno al otro, una buena vida, para que tengas una buena vida. Las escrituras te dicen que las bendiciones vienen de obediencia, ¿ok? Pero no estoy diciendo, vayan a ser obedientes para que tengan bendición, sino es algo natural, ¿ok? So, tenemos que tener cuidado. Es algo natural. Cuando somos obedientes, naturalmente viene la bendición. Y es bien simple, ¿verdad? Cuando los hijos obedecen o cuando tú haces lo que debes de hacer en tu trabajo y lo haces bien, hay ¿qué? Bendición, siempre va a haber bendición. Entonces, pero sabemos que en las escrituras tenemos bendición y Dios quiere que seamos bendecidos y por eso debemos de ser obedientes. Hay diferentes pruebas, ¿verdad?, que nos enseñan la autoridad de la Biblia, pero el problema que mucha gente tiene con las escrituras, porque somos pecaminosos, somos gente pecadora, es que nosotros queremos agarrarnos de nuestro pecado y queremos cambiar, no queremos cambiar nuestros vicios, no queremos cambiar esas moralidades que son aceptadas en la sociedad, queremos hacer que la Biblia no sea la única autoridad, ¿verdad? Es bien importante entender, hermanos, que somos engañados por nuestros corazones. ¿Okay? Esto es para el incrédulo, pero también para el creyente. Nosotros podemos ser engañados por nuestros corazones. Si nosotros queremos seguir haciendo algo que pensamos que va a estar en contra de la Biblia, ¿qué es lo que hacemos? Nos engañamos como si no está pasando nada, ¿verdad? Nos asiegamos como si no está pasando nada. Pero la realidad es de que cuando nos sometemos a las Escrituras, dice Cristo, nos dijo que la verdad nos ¿qué? Liberará. Nos va a liberar. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado que no seamos engañados, porque podemos tener la verdad enfrente de nuestras narices, podemos tener la teología más, bíblica, pero todavía podemos ser engañados, ¿verdad? Vemos el vecino, ¿verdad? Como dice la canción, es que la vecina me puso el dedo, ¿verdad? Que todos saben, es obvio. Todos saben lo que está pasando ahí en la casa, todos ven, es obvio. Hasta la vecina sabe, el vecino sabe, o la vecina sabe. Pero nos hacemos, ¿qué? Los cieguitos, ¿por qué? Porque no queremos interrumpir lo que tenemos. No queremos interrumpir lo que tenemos. Hay cosas obvias enfrente de nosotros que no queremos interrumpir. Entonces, nosotros queremos cambiar la palabra de Dios para seguir en lo que el corazón quiere. Nosotros como cristianos podemos también ser guiados en una manera inapropiada, porque tenemos deseos, ¿verdad? Que simplemente, hermanos, confrontar a alguien. Simplemente la confrontación que nos llama las Escrituras a confrontar. Esto es lo que he oído yo. O sea, oye, hermano, pues si eso que me acabas de decir, pues que no se haga chisme, ¿no? Pues vamos a hablar con esta persona, ¿verdad? No, pero es que eso es para los líderes, eso es para el pastor. No, o sea, yo no tuve nada que ver con esto, yo te guío, pero tú tienes que confrontar también.
Dice la palabra de Dios, bien, bien, bien importante que el cuerpo de Cristo, ¿para qué los equipa el pastor? Efesios 4, ¿qué dice? ¿Para qué son los pastores? ¿Para qué son los maestros? ¿Para qué? Para equipar a la iglesia, ¿verdad? Para equipar a la iglesia para el servicio del uno al otro. Y ese servicio incluye de que dice exhortarnos unos a los otros, hermanos, animarnos unos a los otros, cargar las problemas de los unos a los otros. Entonces eso quiere decir de que cuando vas bien debemos de venir y animar a la gente, oye, vas bien. Y cuando anda algo mal, oye, nomás quería avisarte. Eso es parte de lo que tenemos. Entonces mucha gente también quiere evitar confrontar. O quieren evitar confrontar también porque si no les van a poner el lente a ellos y van a decir, pues tú también chécate tu vida, compadre. Y no queremos quitarnos la bigota que tenemos. Pero la palabra de Dios dice eso y esa es la autoridad. Una iglesia que no practica corrección es una iglesia que no practica amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y no es una corrección para apachurrar. Es una corrección para edificar y animar de amor, hermanos. No es una edificación para hacerlo. Dice Gálatas capítulo 4. Si alguien lo tiene ahí, que me ayude a leer Gálatas capítulo 4. Y yo me voy a ir a Segunda de Pedro. Gálatas capítulo 6, del 1 al 4. Es fácil ir a una iglesia donde nadie te va a decir nada, ¿verdad? No hay relación o más vamos y nadie te dice nada. Bueno, positivo, negativo, no importa. No estoy diciendo que quieres una iglesia donde nomás están regañando, no. Pero ya si vas pero que no se preocupen por ti, ¿verdad? No se preocupen por ti. Entonces, aquí claramente las escrituras tienen la autoridad final y son suficientes para vivir la vida diaria. Y nosotros que creemos y seguimos las escrituras debemos de vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Y nosotros debemos de ayudar al uno al otro a hacer lo mismo. Si tú estás maduro, si tú estás creciendo en santidad, entonces tu responsabilidad es ayudar a tu hermano en Cristo que siga creciendo en esa misma santidad. De otras maneras, ¿cómo oramos por uno al otro? Mi oración siempre es, acuérdense, cuando oigo, no es como ores, no es eso, nomás pon a pensar cómo somos efectivos. Que puedan ustedes y yo conocer el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos debe de agarrar. Y cuando vemos el amor de Cristo debemos de crecer en gratitud. Y si crecemos en gratitud, crecemos en obediencia. Y si crecemos en obediencia, crecemos en santidad. Entonces, el deseo de cada cristiano y cada miembro de esta iglesia es de que crezca cada uno más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de ser. Eso debe de ser. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber mucho ánimo. ¿Sabes qué, hermano? Estoy orando por ti. Sí, vamos a juntarnos a orar, vamos a leer las escrituras juntos, vamos a animarnos el uno al otro. Y sí, en veces, corregir. ¿Verdad? El show no es así. No, el show es así. Y eso es algo que no se nos quita de la cabeza. Pensamos
las escrituras dicen en Efesios 4, dice que estamos aquí nosotros para ser parte de la congregación como pastor, pero para equiparlos ustedes, para que ustedes hagan el trabajo del uno al otro. Para ejecutar la Biblia y la palabra de Dios. ¿Por qué Martín Lutero no lo podían arrestar? Porque Alemania lo quería mucho y nadie quería hacer lo que les dijo el rey. El rey puede tener el poder de decir, arréstalo, pero si nadie está dispuesto a arrestarlo, no va a pasar nada. ¿Dónde está el poder del rey? En el reino, en la gente del reino. Si nosotros tenemos autoridad, yo no tengo la autoridad, sino la iglesia es la que mueve, la que ejecuta lo que dice la palabra de Dios. Y Dios da pastores, evangelistas, maestros, ¿verdad? Para poder equipar al pueblo. La Biblia es la autoridad y es todo lo que importa. Es suficiente y nos da los principios y los necesarios para vivir una vida exitosa y piadosa y ayudar al uno al otro a hacer lo mismo. Salvación por gracia y solo en gracia. Pues podemos leer aquí Efesios 2, ¿verdad? 8 al 10. Podemos leer Romanos 3, 21 al 26. Y las escrituras son claras de la definición que nos da lo que es la gracia. Pero para poder hacer este resumen de lo que está viendo, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así. Para que amarre bien Efesios 2, 8. Siempre nos gusta Efesios 2, 8 al 10, ¿verdad? Pero para que amarre todo bien. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? ¿Estaban qué? Ok, aquí esta nos da también otra doctrina, que es la doctrina de elección. Cómo un muerto puede darse vida a sí mismo. Y esto lo vemos por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómo un muerto puede darse vida a sí mismo. Ok. Dice así. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, estabas bien muerto en tus delitos y tus pecados, no tenías ningún deseo de nada más, pero seguir en la vida que estabas viviendo. Y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra cosa, tu amo, tu Señor, era esto. ¿Cómo tú puedes comprarte y salir de eso? Estás muerto. No puedes. Espiritualmente estás cortado. Y mira dónde andabas. Mira dónde andabas. Entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose Pablo. Ahora, si tú quieres ser más santo que Pablo, entonces, híjole. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos los que estamos aquí, que somos salvos ahora, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en otros tiempos, todos andábamos en el mismo camino, todos estábamos fritos, todos íbamos al mismo lugar. A lo mejor tú eras más bueno que yo, pero estábamos muertos en nuestros delitos, punto. Muerto es muerto. A lo mejor tú te portabas mejor que yo, a lo mejor no andabas haciendo cosas que andaba haciendo el otro fulano, a lo mejor. Pero la cosa es de que ibas a ir al mismo lugar, todos estaban en el mismo lugar. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, ¿qué? Carne. Estás viviendo en la carne, no nomás puedes parar de vivir en la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, mira lo que dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual que los demás, Pablo les está diciendo. Entonces, ¿tú te puedes divorciar de tus padres? No. La única manera que mi madre ya no sea mi madre, y mi hermana ya no sea mi hermana, y mi padre no sea mi padre, es de que tengo que volver a nacer y tener otros padres. Pero ya nací y nada va a cambiar eso.
Eso era, ¿verdad? Entonces aquí la gracia de Dios, Pablo lo que está haciendo, les está diciendo a la iglesia, no les olvide ustedes cómo andaban, porque aquí están criticando a la gente, están, mira, quita el otro, y y midiéndose los pecados, ¿no? Pues este es homosexual, le gusta la heroína, hace esto, yo no soy así, yo nunca he fumado, yo nunca he tomado, y ahí estaban ahí, Pablo dice, ¿sabes qué? Acuérdense que todos nosotros andábamos mal. ¿Ves? Pero Dios aquí viene. Pero Dios es que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros, ¿qué es la palabra, hermanos? Muertos. Entonces, aún estando muertos, quiere decir de que tú no pudiste abrir tus ojitos y decir, yo te escogí, Señor, o yo levanté la mano, Señor, o yo hice esto, Señor. Estabas frito, muerto. En tus propias obras, eras bueno. Te traías delicia a ti mismo, lo que hacía Martín Lutero. Decía, yo voy a ser el mejor monjo, yo voy a ser el mejor cristiano, monje, yo voy a ser el mejor cristiano. Dios me salvó de ese trueno y yo voy a tratar de ser lo mejor. Nadie me va a ganar. Los fariseos, los levitas se metían y se escondían en las montañas, en las cuevas, y tratando de no pecar, cerrando los ojos, pero la cosa es de que el problema está adentro en el corazón. Ese es el problema. Y dice, estabas muertos en pecados, estabas frito. ¿Nos dio qué? Nos dio Él, no te distes, vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. La primera mención aquí, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, ok, juntamente con Él. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz. Y luego, ¿qué pasó? Resucitó. Nosotros juntamente resucitamos con Él. Ahora espiritualmente estuvimos muertos para Dios sin comunicación, pero en el momento que Dios nos da por gracia la salvación, somos levantados de los muertos, nacidos de nuevos con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, ¿hasta dónde nos levantó, hermanos? Para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Para qué? Para mostrar, hermanos. Él quiso mostrar su gloria. Es para su gloria. Por eso nos dio esa gracia rica en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracias, otra vez, gracias soy ¿qué? Salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues no es de ti, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si tú levantaste la manita y escogiste es correcto y dices, todo lo que tienes que hacer es elegir y luego Él entra a tu corazón y hace todo lo demás. Híjole, pues ya hice algo yo. Pero Pablo nos dice, ¿verdad? Si confesas con tu boca, ¿verdad? Y crees en tu corazón que Cristo es Dios, que lo resucitó al tercer día, serás salvo. Entonces, si confesas con tu boca, ¿qué confesaste en tu boca? Una transacción que ya ocurrió en tu corazón. Y Cristo dijo, de la abundancia del corazón que sale de la boca. Esa transacción, cuando yo dije al Señor, creyendo elección o no creyendo elección, no creyendo nada, cuando yo dije al Señor y el Señor me enseñó que yo estaba separado de Él, que era pecador, que necesitaba un salvador, cuando Él puso eso en mi corazón y me trajo arrepentimiento, en ese momento sale de mi boca lo que ya estaba en mi corazón. Señor, ven a mi corazón, Señor. Cambia mi vida, Señor. A lo mejor no sabes todavía, pero lo que pasó aquí en tu corazón es lo que salió. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, otra vez,
las cuales Dios preparó de antemano. ¿Tú crees que Dios es un Dios que falla, que va a preparar cosas para ti en antemano para que falles? ¿Estás fallando? ¿La estás regando? No te preocupes. Dios va a usarlo para bien, para aquellos que lo aman y hay amado acuerdo de él. No quiere decir que sigas en esa manera, no quiere decir que tienes libertad de hacerlo, porque Pablo dijo, oh no, Dios no lo quiera. Pero lo que quiere decir es de que no importa, persevera, sigue adelante. Dios te cambiará y te va a seguir usando estas cosas para hacerte lo que Él te va a hacer, porque dice que Él ya tiene aquí obras de antemano para la aduverismo de ellas. Amén. Pues llegamos ahí. Hasta ahí llegamos. Pude enseñarles todas las 5 y luego me metí un poquito más profundo en cada una. No llegué a lo demás, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios y solo la gracia de Dios. Y es para la gloria de Dios la que vivimos. Y solo en Cristo. Y sobre Cristo. Es nuestro mediador. No el hombre. No hay otra salvación sino viene por Cristo Jesús. Cristo es aquel que fue el Cordero que vivió la vida correcta. Él es aquel que vivió la vida que nunca pudimos vivir nosotros, hermanos. Nunca la pudimos vivir. Y sabemos que directamente eso afectó a la iglesia que estaba en oscuridad. ¿Por qué? Porque el mediador era el hombre, era la iglesia, eran las tradiciones, hermanos. ¿Las tradiciones son malas? No. ¿Las podemos hacer malas? Sí. Cuando las ponemos arriba de las escrituras. Puedes tener tradiciones buenas en tu casa. Los himnos que cantamos son tradición aquí. Las bancas en las que estás sentada son tradiciones. Tenemos tradiciones de cómo hacemos el servicio. Pero lo hacemos para su gloria. Y si cualquier cosa que hacemos de tradición o en la iglesia ofende a Dios o no es para su gloria, entonces tenemos que someternos a la palabra de Dios. Si el hombre que está aquí arriba dirigiéndolos no está haciendo lo que Dios está diciendo, entonces nos sometemos a las palabras de Dios. Si tu hermano, tu anciano, tu diácono, tu hermano en Cristo, lo que sea, no están en viviendo la vida que deben de vivir, esta es la autoridad final, no nosotros. No vamos a hacer religiones para ajustarte a mis pecados y a mis cosas o a las cosas y a los pecados de otra gente, hermanos. Porque la salvación viene de Cristo. Y estamos aquí para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por quien eres, Señor. Yo sé, Señor, que hubo ese tiempo en mi vida donde yo andaba mal, Señor, andaba en tinieblas, pero no me dejaste quedarme ahí. Hubo consecuencias que traje conmigo, pero tú las trabajas para bien y las sigues trabajando y es una manera en la que las usas para moldar mi vida. Llegó un tiempo donde yo creí, Señor, que pues no andaba yo haciendo heroína, no andaba yo haciendo esto y lo otro y pensaba que no estaba tan perdido como los demás. Y eso causa, hermanos, eso causa, Señor, un orgullo en mí, un orgullo en nosotros como iglesia cuando comenzamos a medir de dónde venimos. No, pues yo no era maliciento, yo no tomaba, yo no hacía esto, yo no hacía el otro, ¿verdad? Pero la realidad es de que ese es un testimonio diferente al testimonio de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos espiritualmente. Todos estábamos separados y muertos espiritualmente a Dios. Todos estábamos en nuestra carne, en nuestras mentes, obedeciendo al Dios de este mundo. Y tu inmensa gloria, Señor, en tu inmensa gracia, Señor, misericordia, nos rescataste, Señor. Nos sacaste de la tiniebla y nos trajiste a la maravillosa luz. Y, Señor, no nomás lo hiciste
sino con sangre, sino hiciste un sustituto. La única forma, Señor, es de que todavía no quitó el penal que merecíamos, todavía no quitó el castigo tiene que ser porque eres un Dios justo. No nomás nos sacaste de ahí, Señor, y no fue nada pagado, al contrario, Señor, alguien tuvo que tomar nuestro lugar. Eso no se quitó, pero nosotros no pudimos. Y trajiste y mandaste a tu Hijo Jesucristo, que nació de una virgen, Señor, como fue profetizado, Señor, y vivió esta vida en esta tierra sin pecado. Y Señor, Él fue el sustituto, Señor, Él fue aquella aspiración, Señor, Él fue ese cordero limpio, sin mancha, Señor, ese sacrificio que nosotros merecíamos, que tenía que pagar, Señor, lo que nosotros traíamos. En esa cruz, Señor, consumido fue, la cuenta fue totalmente pagada. Todo quedó claro, sin deuda. Los pecados, las deudas pasadas, las deudas presentes. Murió por el perdón de nuestros pecados para que nosotros todavía aún, Señor, que ya somos justificados, Señor. Y estamos en el proceso de santificación, Señor, y esperando nuestra glorificación en el día que tú vengas. Pero ahorita estamos justificados y estamos siendo santificados, Señor, y estamos todavía en esta carne, Señor. El Espíritu es nuevo, Señor. El nuevo hombre está ahí, perfecto, Señor, pero la carne aquí está. Y cuando moriste en esa cruz, Señor, moriste para el perdón de los pecados, para poder venir a ti, Señor. Cuando somos convictidos por el Espíritu Santo que hemos hecho algo, Señor, el Espíritu Santo viene y nos mueve el corazón, Señor, y nos trae al arrepentimiento para que veamos nuestra falta, nuestros corazones, nos examina las cosas profundas, Señor. Tu palabra como una espada de dos filos, Señor. Y podemos venir y pedirte perdón. Y tenemos la confianza que de verdad si nos arrepentimos, Señor, tú quitas ese pecado y nunca lo traes al frente de nosotros, Señor. No importa qué tan grande sea. Quizás trae consecuencia aquí en esta tierra, pero es temporal porque en gloria todo eso no va a haber. Ni un recordatorio, ningún recordatorio de tus faltas. Porque el Cordero, Señor, tomó todo la ira tuya, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos en esta iglesia, Señor, que tú has puesto el Espíritu Santo, que tú has puesto la exposición, que los niños pueden escuchar, que los jóvenes pueden escuchar tu verdad, Señor, que nosotros podemos escuchar tu verdad, Señor. Gracias te damos que podríamos estar en otro país, en otro lado, Señor, pero estamos aquí, donde tenemos la libertad, Señor, de poder adorarte como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.